Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el Talmud y continuamos estudiando específicamente sobre el discipulado bíblico. Y el propósito del discipulado bíblico es acercarnos y llegar al corazón del creyente. Ya que el corazón del creyente es transformado, lo demás cae en su propio lugar. No estamos intentando de cambiar su conducta, su comportamiento a lo exterior. El propósito y el objeto del discipulado bíblico es llegar al interior, al corazón del creyente. Tú te recuerdas que tenemos dos porciones de pasajes que son fundamental en este procedimiento en cual estamos desarrollando el discipulado bíblico. Primeramente es San Lucas capítulo 9, te recuerdas del versículo 23 hasta 27, pero nos hemos estacionado, nos hemos parqueado en versículo 23. Note lo que dice la palabra, por favor, regresamos a la palabra ahí. Y también, por favor, ubíquese en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, por favor. Pero note lo que dice en San Lucas, en capítulo 9, versículo 23. Dice, y decía a todos, y Jesús se está dirigiendo a los discípulos. Y le dice, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, le dice que tiene que hacer tres cosas la persona. La persona tiene que negarse a sí mismo, la persona tiene que tomar su cruz, tomarla todos los días, y tercero, la persona debe de seguir a Jesús. Bueno, esta es la segunda parte donde dice tomar la cruz, ¿no? Dice que tome su cruz cada día. Estamos en esa sección ahí por varias semanas. Ahí donde estamos nosotros ubicados. ¿Qué significa eso? Tomar la cruz cada día. Sabemos que la cruz es un instrumento de muerte. Uno muere a sí mismo diariamente. Y ahora el apóstol Pablo nos viene a explicar más en detalle, es donde hemos estado nosotros por varias semanas, ¿ves? Utilizando los pasajes de San Pablo, ¿no? Que se encuentra en Romanos capítulo 6, y hemos estado estudiando en detalle de versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y luego la mayor parte de nuestra enseñanza está ubicada en versículo 11, 12, 13 y 14. Vamos por favor a Romanos capítulo 6, en versículo 13, ya le dije por favor de mantenerse ya ubicado en Romanos capítulo 6, versículo 13, y note lo que dice la palabra de Dios. Y estamos nosotros ahora precisamente en esta enseñanza, hoy es más corto, porque tenemos que, la siguiente sesión es muy distinta, y esto requiere más tiempo. Pero quiero concluir lo que habíamos hecho en la última sesión en cuanto no había suficiente tiempo. Y en Romanos capítulo 6, él dice esto en versículo 13, dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado. No solamente esto físicamente lo que estamos hablando, pero también, mis hermanos, nuestra mente, nuestras emociones y también, mis hermanos, nuestra voluntad. Mis hermanos, que ese que el corazón, es en el corazón donde yo determino, donde vos determinas, donde nosotros determinamos, ¿no? En nuestros corazones es donde nosotros ejecutamos la voluntad. Te recuerdo que te dije que la mayor parte de los pecados comunes y corrientes, mis hermanos, pasan por los ojos, asientan en la mente, ¿no? Y se van ejecutando en el corazón o la voluntad. Esto incluye los instrumentos o los miembros de nuestro cuerpo. Romanos 6:13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, note por favor, y lo hemos dicho en el pasado y vale la pena repetirlo, note todo el lenguaje que está usando Pablo, donde está hablando de la responsabilidad humana, hablando de nuestra responsabilidad como
humanos regenerados, ahora somos creyentes y estamos, como por decirlo así, estamos capacitados ya, equipados, empoderados, mis hermanos. Hemos sido ya preparados para poder tomar estas decisiones. Dios no te va a pedir haz esto y esto y esto y esto si no eres capaz de hacerlo, y Dios no te va a pedir no hacer esto y esto y esto y esto si no eres capaz de hacerlo. Y Pablo está hablando que hay una lucha, una guerra interior en nosotros en cuanto el pecado quiere reinar. Y muchas veces reina no porque ella misma tiene poder a las solas, no, porque nosotros le damos el lugar y le damos el permiso. Y Pablo te recuerda que él se usa él mismo como un ejemplo. Mira, vete en el siguiente capítulo, en Romanos capítulo 7, mira lo que dice, y vamos a hojear un capítulo a versículo 24-25, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Mira lo que dice Pablo. Miserable de mí. Estamos hablando del gran Pablo, del apóstol Pablo, el que había sido escogido, el apóstol mayor de todos. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Él está sintiendo el pecado. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, versículo 25. Así que yo mismo, note el lenguaje cuidadosamente, yo mismo, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne, la ley del pecado. Dice, ¿y de qué rayo está hablando él? Bueno, la verdad es que un creyente tiene la capacidad intelectualmente darle un asentimiento mental a la ley de Dios. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Pero todavía en mi corazón voy a hacer esto. Él no está pintando el cuadro. Es debido a la guerra del cristiano contra el pecado. Es liberada en su propio cuerpo, que el apóstol también declaró. Vamos a ser lo más honesto que todos nosotros podemos ser, ¿no? Nosotros hemos visto en la vida de muchos de otros creyentes, y somos testigos, que se encuentran en el paquete, ¿no?, del pecado. Y también tú y yo, nosotros mismos nos hemos visto, si es que nos vemos en el espejo, ¿no? Hemos pecado, ¿no? Eso es claro. Hay una guerra, hay una lucha, ¿no? Pero Pablo también, note el lenguaje otra vez, donde él pone la responsabilidad sobre nosotros, porque ya tenemos el poder, la capacidad, la habilidad, ¿no?, de ejecutar los mandatos de Dios en nuestra vida. Él dice aquí en Romanos, por favor, vete a Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1, mira eso. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mira el lenguaje. Que presentéis vuestros cuerpos. Que presentéis vuestros cuerpos. Él no te va a pedir presentar tu cuerpo si no eres capaz de presentarlo. Dice, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y también, vete conmigo por favor en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Mira lo que él dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo, y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Eso quiere decir que tú y yo
tenemos ya el poder de someter nuestros cuerpos mortales, que incluye mente, emociones y voluntad o el corazón. Y es obvio. Yo creo que dejemos de ser mentirosos santos en la iglesia, ¿no? Mis hermanos, por favor. Mira, es obvio que el pecado puede reinar en nuestros cuerpos. Eso es obvio. De otro modo, esta advertencia o la amonestación, se puede usar esa palabra, mis hermanos, la amonestación de Pablo no tendría sentido. Pero también debe ser obvio, mis hermanos, que el pecado no tiene que reinar, mis hermanos, allí, o si no, la advertencia o la amonestación tampoco tendría sentido. Regresa a Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni presentéis. Esto es lo que tú tienes que hacer. Mira, el diablo no viene y te agarra, mis hermanos, y te lleva al pecado, mis hermanos. Dice, ni presentéis los miembros. Tú y yo tenemos la responsabilidad de no presentar los miembros, ¿no?, de vuestro cuerpo, que incluye mente, emociones y voluntad. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay gente que tú le hablas y dice, es que no puedo. No. Es que tú no quieres. Ese es otro asunto completamente diferente. Esa es una dinámica afuera de orden, pero que tú me digas que no puedes, no. ¿Por qué? Porque por definición, a ver, escuche esto bien. Por definición, un mandato presupone una voluntad presente a quien lo recibe. Un mandato, mis hermanos, presupone una voluntad presente en la persona que recibe el mandato. Haz esto, porque eres capaz de hacerlo. Igual, cuando nosotros estamos leyendo aquí en la Biblia, ¿no?, la palabra de Dios, sabemos que los mandatos de la palabra de Dios no son excepciones a esta definición. Dios dirigió la palabra. Él dirigió la palabra a nosotros, el hombre común y corriente, porque no hay nada especial en nosotros, todos somos común y corriente. Pero porque fue dirigida al hombre común. Y presupone que su mandato, mis hermanos, está presente, la voluntad está presente en nosotros que recibimos la palabra. Por ende, mis hermanos, se acerca la voluntad del cristiano que Pablo está hablando aquí. Pablo está hablando a la voluntad nuestra, a la voluntad nuestra, a la voluntad nuestra. En todas sus epístolas se está dirigiendo a nuestra voluntad. Porque tenemos una voluntad renovada, porque hemos sido ¿qué? Regenerados, hemos nacido de nuevo. Muy bien. Para que un pecado tenga poder sobre un hijo de Dios, ese pecado debe haber pasado primero por su voluntad. Otra vez, te dije que la mayor parte de los pecados entra por los ojos, se asienta en la mente, ¿entiendes?, y viene a ser ejecutada en el corazón la voluntad. Eso estamos claros. Para tener poder en tu vida es porque usted le dio permiso. Está bien claro. Mira, Pablo lo dice de otra manera a la iglesia de los Filipos, a los filipenses. Abre su Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a, permíteme, leer versículo 13 y 14. Filipenses capítulo 2. Versículos 13 y 14. Mire bien. Por esa razón que Pablo exhorta a los creyentes y le dice esto. Así, en versículo 12. Así que, hermanos, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo
en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Mira, por favor. La voluntad de Dios, que está clara aquí en la palabra, ¿no? Puede ser activa en nuestras vidas únicamente, exclusivamente, solamente en la medida en cuanto nuestras voluntades se sometan a Él. Mira, la voluntad de Dios es activa en mi vida, mientras que yo someto mi voluntad a la de Él, a la suya. Cada creyente, mis hermanos, mira, cuando un creyente, te recuerdo lo que estamos leyendo aquí en Romanos capítulo 6, versículo 13, ¿no? Cuando un creyente presenta los miembros de su cuerpo al pecado, esos miembros se convierten en instrumentos de iniquidad. Pero por el otro lado de la moneda, por otra parte, mis hermanos, cuando en obediencia, ¿no?, a nuestro Padre Celestial, ¿no?, se presenta a sí mismo como alguien vivo entre los muertos. ¿Ves? Cuando yo soy obediente a la palabra, yo soy vivo entre los muertos que todavía están sujetos a pecado y muerte, y esos mismos miembros ahora se convierten en instrumentos santos de justicia para Dios. Vete conmigo en Romanos capítulo 6. Aquí en versículo 14. Mira lo que dice en versículo 14. Porque en este versículo 14, Romanos 6, Pablo usa una advertencia o una admonición, ¿no? ¿Ves? La pasa de una admonición ahora a una declaración. Esas dos palabras son muy distintas. Una admonición, ahora una declaración, ofreciendo las afianzadas palabras. Mira lo que dice, versículo 14 de Romanos capítulo 6. Porque el pecado no tendrá dominio. Él no está negociando nada aquí. El pecado no tendrá dominio, él dice, sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira, tenemos que reconocer algo, que la ley, vete a Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12, mira lo que dice. Porque si nosotros reconocemos la ley, que la ley de Dios es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno, ¿no? Porque eso es lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 12, ¿no? Pero la ley no puede quebrantar el poder ni el castigo del pecado. Escúchate. La ley no puede quebrantar el poder ni el castigo del pecado. La única cosa que la ley puede hacer, mis hermanos, es reprender, coatar y condenar. Son básicamente las tres cosas que la ley puede hacer, mis hermanos. Pero el cristiano ya no. Mira, tú y yo ya no estamos bajo la condenación de la ley. Especialmente la condenación de la ley de Dios. Sino que ahora estamos bajo el poder redentor de su gracia. Es en ese poder, mis hermanos, de esa gracia, mis hermanos, que el Señor le llama a vivir a cada uno de nosotros.